Museo del Louvre, París, 10:46 p.m. Jacques Sanuer, el renombrado conservador, avanzaba tambaleándose bajo la bóveda de la gran galería del museo. Arremetió contra la primera pintura que vio, un Caravaggio, agarrando el marco dorado. Aquel hombre de 76 años tiró de la obra de arte hasta que le arrancó de la pared y se desplomó, cayendo boca arriba con el lienzo encima. Tal como había previsto, cerca se oyó el chasquido de una reja de hierro que, al cerrarse, bloqueaba el acceso a la sala. El suelo de madera tembló. Lejos se disparó una alarma. El conservador se quedó ahí tendido un momento, jadeando, evaluando la situación. Todavía estoy vivo. Se dio la vuelta, se desembarazó del lienzo y buscó con la mirada algún sitio donde esconderse en aquel espacio cavernoso. No se mueva, dijo una voz muy cerca de él. A gatas, el conservador se quedó inmóvil y volvió despacio la cabeza. A solo 5 metros de donde se encontraba, del otro lado de la reja, la imponente figura de su atacante le miraba por entre los barrotes. Era alto y corpulento, con la piel muy pálida, fantasmagórica, y el pelo blanco y escaso. Los iris de los ojos eran rosas y las pupilas de un rojo oscuro. El albino se sacó una pistola del abrigo y la apuntó con ella entre dos barrotes. No debería haber salido corriendo. Su acento no era fácil de ubicar. Y ahora dígame dónde está. Ya se lo he dicho, balbuceó Sanuer, de rodillas, indefenso, en el suelo de la galería. No tengo ni idea de qué me habla. Miente. El hombre lo miró, totalmente inmóvil salvo por el destello de sus extraños ojos. Usted y sus hermanos tienen algo que no les pertenece. El conservador sintió que le subía la adrenalina. ¿Cómo podía saber algo así? Y esta noche volverá a manos de sus verdaderos custodios. Dígame dónde lo ocultan y no le mataré. Apuntó a la cabeza del conservador. ¿O es un secreto por el que sería capaz de morir? Sanuer no podía respirar. El hombre inclinó la cabeza, observando el cañón de la pistola. Sanuer levantó las manos para protegerse. Espere, dijo con dificultad. Le diré lo que quiere saber. Escogió con cuidado las siguientes palabras. La mentira que dijo la había ensayado muchas veces, rezando siempre por no tener que recurrir a ella. Cuando el conservador terminó de hablar, su atacante sonrió incrédulo. Sí, eso mismo me han dicho los demás. Sanuer se retorció. ¿Los demás? También he dado con ellos, soltó el hombre con desprecio. Con los tres, y me han dicho lo mismo que usted acaba de decirme. No es posible. La identidad real del conservador, así como la de sus tres senechaus, era casi tan sagrada como el antiguo secreto que guardaban. Ahora Sanuer se daba cuenta de que sus senescales, siguiendo al pie de la letra el procedimiento, le habían dicho la misma mentira antes de morir. Era parte del protocolo. El atacante volvió a apuntarle. Cuando usted ya no esté, yo seré el único conocedor de la verdad. La verdad, en un instante, el conservador comprendió el horror de la situación. Si muero, la verdad se perderá para siempre. Y instintivamente trató de encogerse para protegerse al máximo. Se oyó un disparo y Samuel sintió el calor abrasador de la bala que se le hundía en el estómago. Cayó de bruces, luchando contra el dolor. Despacio se dio la vuelta y miró a su atacante, que seguía al otro lado de la reja y lo apuntaba directamente a la cabeza. El conservador cerró los ojos y sus pensamientos se remolinaron en una tormenta de miedo y lamentaciones. El chasquido de un cargador vacío resonó en el pasillo. Sanuer abrió los ojos. El albino contemplaba el arma entre sorprendido y divertido. Se puso a buscar un segundo cargador, pero pareció pensárselo mejor y le dedicó una sonrisa de superioridad a Sanuer. Lo que tenía que hacer ya lo he hecho. El conservador bajó la vista y se vio el orificio producido por la bala en la tela blanca de la camisa. Estaba enmarcado por un pequeño círculo de sangre, unos centímetros más abajo del esternón, mi estómago. Le parecía casi cruel que el disparo no le hubiera alcanzado el corazón.
Como veterano de la guerra de Argelia, a Sanuer le había tocado presenciar aquella muerte lenta y horrible por desangramiento. Sobreviviría 15 minutos mientras los ácidos de su estómago se le iban metiendo en la cavidad torácica, envenenándolo despacio. El dolor es bueno, señor, dijo el hombre antes de marcharse. Una vez solo, Jackie Sanuer volvió a la vista de nuevo hacia la reja metálica. Estaba atrapado, y las puertas no podían volver a abrirse al menos en 20 minutos. Cuando alguien lo encontrara, ya estaría muerto. Sin embargo, el miedo que ahora se estaba apoderando de él era mucho mayor que el de su propia extinción. Debo transmitir el secreto. Luchando por incorporarse, se imaginó a sus 3 hermanos asesinados. Pensó en las generaciones que lo habían precedido, en la misión que a todos les había sido confiada, una cadena ininterrumpida de saber. Y de pronto, ahora, a pesar de todas las preocupaciones, a pesar de todas las medidas de seguridad, Jacques Sanuer era el único eslabón vivo, el único custodio de uno de los mayores secretos jamás guardados. Temblando, consiguió ponerse de pie. Debo encontrar alguna manera de... Estaba encerrado en la gran galería, y solo había una persona en el mundo a quien podía entregar aquel testigo. Levantó la vista para encontrarse con las paredes de su opulenta prisión. Las pinturas de la colección más famosa del mundo parecían sonreírle desde las alturas como viejas amigas. Retorciéndose de dolor, hizo acopio de todas sus fuerzas y facultades. Sabía que la desesperada tarea que tenía por delante iba a precisar de todos los segundos que le quedaran de vida. Robert Langdon tardó en despertarse. En la oscuridad sonaba un teléfono, un sonido débil que no le resultaba familiar. A tientas buscó la lámpara en la mesilla de noche y la encendió. Con los ojos entornados, miró a su alrededor y vio el elegante dormitorio renacentista con muebles estilo Luis XVI, frescos en las paredes y la gran cama de caoba con dosel. Pero, ¿dónde estoy? El albornoz que colgaba de la cama tenía bordado un monograma Hotel Ritz París. Lentamente la niebla empezó a disiparse. Landon descolgó el teléfono. Diga, Monsieur Langdon, dijo la voz de un hombre. Espero no haberle despertado. Aturdido, miró el reloj de la mesilla. Eran las 12:32. Solo llevaba en la cama una hora, pero se había dormido profundamente. Le habla el recepcionista, monsieur. Lamento molestarle, pero aquí hay alguien que desea verle. Insiste en que es urgente. Landon seguía desorientado. ¿Una visita? Ahora fijó la vista en un tarjetón arrugado que había en la mesilla. La Universidad Americana de París se complace en presentar la conferencia de Robert Landon, profesor de simbiología religiosa de la Universidad de Harvard. Landon emitió un gruñido. La conferencia de aquella noche, una charla con presentación de diapositivas sobre la simbiología pagana oculta en los muros de la Catedral de Chartres, seguramente había levantado ampollas entre el público más conservador, y era muy probable que algún académico religioso le hubiera seguido hasta el hotel para entablar una discusión con él. Lo siento, dijo Landon, pero estoy muy cansado. Más, monsieur, insistió el recepcionista bajando la voz hasta convertirla en un susurro imperioso. Su invitado es un hombre muy importante. A Langdon no le cabía la menor duda. Sus libros sobre pintura religiosa y simbología lo habían convertido, a su pesar, en un personaje famoso en el mundo del arte. Y durante el año anterior su presencia pública se había multiplicado considerablemente tras un incidente muy divulgado en el Vaticano. Desde entonces el flujo de historiadores importantes y apasionados del arte que llamaban a su puerta parecía no tener fin. Si es tan amable, dijo Landon, haciendo todo lo posible por no perder las formas, anote el nombre y el teléfono de ese hombre y dígale que intentaré contactar con él antes de irme de París el martes. Gracias. Y colgó sin dar tiempo al recepcionista a protestar. Sentado en la cama, Langdon miró el librito de bienvenida del hotel que vio en la mesilla y el título que anunciaba: Duerma como un ángel en la ciudad luz, sueñe en el Ritz de París. Se dio la vuelta y se miró, soñoliento, en el espejo que tenía delante. El hombre que le volvía la mirada
Era un desconocido, despeinado, agotado. Te hacen falta unas vacaciones, Robert. La tensión acumulada durante el año le estaba pasando factura, pero no le gustaba verlo de manera tan obvia reflejado en el espejo. Sus ojos azules, normalmente vivaces, le parecían borrosos y gastados aquella noche. Una barba incipiente le oscurecía el rostro de recia mandíbula y barbilla con hoyuelo. En las sienes las canas proseguían su avance y hacían cada vez más incursiones en su espesa mata de pelo negro. Aunque sus colegas femeninas insistían en que acentuaban su atractivo intelectual, él no estaba de acuerdo. Si me vieran ahora los del Boston Magazine, el mes anterior para su bochorno, la revista lo había incluido en la lista de las 10 personas más fascinantes de la ciudad, dudoso honor que le había convertido en el blanco de infinidad de burlas de sus colegas de Harvard. Y aquella noche, a más de 5.000 kilómetros de casa, aquella fama había vuelto a precederle en la conferencia que había pronunciado. Señoras y señores, dijo la presentadora del acto ante el público que abarrotaba la sala del pabellón Dufferin en la Universidad Americana. Nuestro invitado de hoy no necesita presentación. Es autor de numerosos libros: La simbología de las sectas secretas, El arte de los Illuminatis, El lenguaje perdido de los ideogramas. Y si les digo que ha escrito el libro más importante sobre iconología religiosa, no lo digo porque sí. Muchos de ustedes utilizan sus obras como libros de texto en sus clases. Los alumnos presentes entre el público asintieron con entusiasmo. Había pensado presentarlo esta noche repasando su impresionante currículum. Sin embargo, añadió dirigiendo una sonrisa de complicidad a Landon, que estaba sentado en el estrado. Un asistente al acto me ha hecho llegar una presentación, digamos, más fascinante, y levantó un ejemplar del Boston Magazine. Landon quiso que se lo tragara la tierra. ¿De dónde había sacado aquello? La presentadora empezó a leer algunos párrafos de aquel superficial artículo y Landon sintió que se encogía más y más en su asiento. 30 segundos después todo el público sonreía y a la mujer no se le veía la intención de concluir. Y la negativa del señor Landon a hacer declaraciones públicas sobre su atípico papel en el cónclave del Vaticano del año pasado no hace sino darle más puntos en nuestro fascinómetro particular. La presentadora ya tenía a los asistentes en el bolsillo. ¿Les gustaría saber más cosas de él? El público empezó a aplaudir. Que alguien se lo impida, suplicó mentalmente. Landon, al ver que volvía a clavar la vista en aquel artículo, aunque tal vez el profesor Landon, continuó la presentadora, no sea lo que llamaríamos un guapo oficial, como algunos de nuestros nominados más jóvenes. Es un cuarentón interesante, con ese poderoso atractivo propio de ciertos intelectuales. Su cautivadora presencia se combina con un tono de voz muy grave, de barítono, que sus alumnas describen muy acertadamente como un regalo para los oídos. Toda la sala estalló en una carcajada. Landon esbozó una sonrisa de compromiso. Sabía lo que venía a continuación. Una frase ridícula que decía algo de Harrison Ford con traje de tweed. Y como aquella tarde se había creído estar a salvo de todo aquello y se había puesto, en efecto, su tweed y su suéter Burberry de cuello alto, decidió anticiparse a los hechos. Gracias, Monique, dijo Landon, levantándose antes de tiempo y apartándola del atril. No hay duda de que en el Boston Magazine están muy bien dotados para la literatura de ficción. Miró al público suspirando, avergonzado. Si descubro quién de ustedes ha filtrado ese artículo, conseguiré que el consulado garantice su deportación. El público volvió a reírse. En fin, como bien saben, estoy aquí esta noche para hablarles del poder de los símbolos. El sonido del teléfono en su habitación volvió a romper el silencio. Gruñendo con una mezcla de indignación e incredulidad, descolgó. Diga, como suponía, era el recepcionista. Señor Landon, discúlpeme otra vez. Le llamo para informarle que la visita va de camino a su habitación. Me ha parecido que debía advertírselo. Ahora Landon sí estaba totalmente despierto. ¿Ha dejado subir a alguien a mi habitación sin mi permiso? Lo siento, monsieur,
pero es que este señor no he visto con la autoridad para impedírselo. ¿Quién es exactamente?, le preguntó, pero el recepcionista ya había colgado. Casi al momento llamaron con fuerza a la puerta. Vacilante, Landon se levantó de la cama, notando que los pies se le hundían en la alfombra de Savonier. Se puso el albornoz y se acercó a la puerta. ¿Quién es? Señor Landon, tengo que hablar con usted. El hombre se expresaba con acento francés y empleaba un tono seco, autoritario. Soy el teniente Jerome Collet, de la Dirección Central de la Policía Judicial. Landon se quedó un instante en silencio. La Policía Judicial, la DCPJ, era más o menos el equivalente al FBI estadounidense. Sin retirar la cadena de seguridad, Landon entreabrió la puerta. El rostro que vio al otro lado era alargado y ojeroso. Estaba frente a un hombre muy delgado que llevaba un uniforme azul de aspecto oficial. ¿Puedo entrar?, le preguntó el agente. Landon dudó un momento, mientras los ojos amarillentos de aquel hombre lo escrutaban. ¿Qué sucede? Mi superior precisa de sus conocimientos para un asunto confidencial. Ahora son más de las 12. ¿Es cierto que tenía que reunirse con el conservador del Louvre esta noche? A Landon le invadió de pronto una sensación de malestar. El prestigioso conservador Jacques Sanuer y él habían quedado en reunirse para tomar una copa después de la conferencia, pero Sanuer no se había presentado. Sí, ¿cómo lo sabe? Hemos encontrado su nombre en su agenda. Espero que no le haya pasado nada malo. El agente suspiró muy serio y le alargó una foto Polaroid a través del resquicio de la pared. Cuando Langdon la miró, se quedó de piedra. Esta foto se ha hecho hace menos de una hora en el interior del Louvre. Siguió unos instantes con la vista fija en aquella extraña imagen, y su sorpresa y repulsión iniciales dieron paso a una oleada de indignación. ¿Quién puede haberle hecho algo así? Nuestra esperanza es que usted nos ayude a responder a esa pregunta, teniendo en cuenta sus conocimientos sobre simbología y la cita que tenía con él. Landon volvió a fijarse en la foto, y en esta ocasión al horror se le sumó el miedo. La imagen era espantosa y totalmente extraña, y le provocaba una desconcertante sensación de déjà vu. Haría poco más de un año, Landon había recibido la fotografía de otro cadáver y una petición similar de ayuda. 24 horas después, casi pierde la vida en la Ciudad del Vaticano. Aunque aquella imagen era muy distinta, había algo en el decorado que le resultaba inquietantemente familiar. El agente consultó el reloj. Mi capitán espera, señor. Landon apenas le oía, aún tenía la vista clavada en la fotografía. Este símbolo de aquí y el cuerpo en esta extraña posición, apuntó el agente. Landon asintió, sintiendo un escalofrío al levantar la vista. No me cabe en la cabeza que alguien haya podido hacer algo así. El rostro del agente se contrajo. Creo que no lo entiende, señor Landon. Lo que ve en esta foto, se detuvo un instante, Monsieur Sanuer se lo hizo a sí mismo.